Bendiciones con todos. Tema 4. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, sanidad bíblica. Vamos a hablar de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y vamos a utilizar Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 56, que también esta historia se encuentra en Mateo capítulo 9 y Marcos capítulo 5. Pero primero vamos a trabajar en Lucas y ahí veremos otros aspectos en las otras citas bíblicas. Entonces, que esta palabra nos ayude a ir donde Jesucristo, que Él puede sanar todo tipo de enfermedades. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Mire, Jesús está en un tiempo de mucha popularidad. Hay mucha gente que le sigue. Hay mucha gente que ha sanado, que ha liberado. Y esta gente está con gozo, está alegre. Y es la actitud que todos debemos recibir al Señor Jesucristo. Con gozo, con alegría, debemos recibirlo. Debemos recibir porque el Señor Jesucristo es el todo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Esta gente está con gozo y es lo que debemos hacer hoy día. Porque todos lo esperaban. Todos debemos esperar al Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. ¿Sí? Todos debemos invitarlo a casa, como vamos a ver más adelante. Todos debemos esperar su segunda venida. ¿Sí? Ser creyentes. Y dice, entonces vino un varón llamado Jairo. Un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Mire, viene Jairo, un principal. Las sinagogas eran las escuelas bíblicas de esa época. Se dice que más o menos solo en Jerusalén habían más de 600 escuelas bíblicas. Tal vez era un maestro, uno que enseñaba allí la palabra de Dios. Jesucristo era uno de los personajes que iba muy seguido a enseñar la palabra de Dios en la sinagoga. Y este principal viene donde Jesucristo y se postra a los pies de él. Se postra a los pies del Señor Jesucristo. Y esa es una actitud de reconociendo que Jesús es el Señor, ¿sí? Que Él es el Rey de Reyes. Pero esto de postrarse debemos tener una actitud de humildad. Muchas veces el orgullo, la arrogancia, no nos deja ver, no nos deja postrar. El yo no nos deja mirar a Jesucristo como nuestro Salvador y sanador también, como estamos hablando. Entonces, ¿por qué se postra Jairo? Y también dice que le rogaba que entrase a su casa. ¡Wow! Debemos nosotros invitar a Jesucristo a nuestras casas. Apocalipsis 3:20 dice que Él está tocando a la puerta y si alguien abre, Él entrará y cenará con Él. Entonces, Jairo está postrándose y rogándole que entre a su casa porque hay una razón importante. Bueno, a Jesucristo debemos invitarlo a nuestros hogares siempre. Debe ser el principal invitado. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con Jairo? Tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. ¡Wow! Una sola hija de 12 años se está muriendo. ¡Qué impotencia ante aquel padre que su única hija se está muriendo! A lo mejor ya llevó a médicos, la ciencia no está tan avanzada en esa época como ahora. Ya no hay esperanza, está desesperado, su hija se muere. Pero Jairo, como es un maestro de la palabra, seguramente ha oído de Jesucristo, seguramente lo conoce, seguramente sabía de Isaías capítulo 53, donde dice que Jesucristo llevó las enfermedades y las dolencias en el madero. Entonces va donde el Señor Jesucristo, se postra y le ruega, ven a mi casa, mi hija, mi única hija se está muriendo, Señor, y tú eres el único que me puedes ayudar en esto. Nadie más, ya fui a los médicos, y hasta yo mismo hice una oración, en la sinagoga oraron por ella, pero ya no hay más, Señor. Solo yo sé que tú puedes hacer algo por ella. No tengo más hijos, es la única que tengo. Bueno, y el Señor está escuchando eso porque hay una desesperación y eso es urgente, rápido.
es rápido, ya, vamos, vamos, no se demore, se muere. Pero es interrumpido el Señor Jesucristo en el camino. ¿Sí? Se detiene esto, cambia de escena. Y no sé, tal vez Jairo se comienza a preocupar más porque mire lo que sucede. Y mientras iba, la multitud le oprimía, dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. ¡Guau! Una mujer con flujo de sangre 12 años. ¿Qué cosa? ¿Cuánto habrá padecido esta mujer? Flujo de sangre, seguramente estaba muy anémica. Y dice, mire lo que dice, y que había gastado en médicos todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo había gastado en médicos. La ciencia hasta ese momento, que no estaba tan avanzada como hoy, no le había podido ayudar. Había gastado ya todo lo que tenía. No le quedaba más recursos. Todo lo que tenía, y por ninguno había podido ser curada. Nadie le había podido ayudar. Entonces a lo mejor escuchó de alguien, o alguien le comentó, o alguien le dijo, así como le dijeron al leproso Naamán, ¿se acuerdan? Le dijo, Jesús te puede ayudar. Como hoy día tenemos que decirle nosotros a los enfermos, y por eso le estamos diciendo estos videos, Jesús te puede ayudar. Jesús te puede sanar. Ese problema que ya los médicos trataron y con el avance de la ciencia no han podido ayudarte, Jesús te puede ayudar. Ten fe, búscale a Jesucristo. Acepta a Jesucristo en tu vida y en tu corazón. Entonces dice, y fue allá donde Jesús dice, y se la secó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¡Wow! Mire cómo es la gloria de Jesús, cómo es el poder de Jesucristo, cómo obra en quien tiene fe. Le toca el borde de su manto y es sanada, se detuvo el flujo de sangre. A lo mejor después de haber dicho, ¿por qué no fui antes? No hubiera gastado todo mi dinero, no tengo nada, no me quedó nada. Bueno, pero es sana. Sí, en Jesucristo, con solo tocar el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de sangre. ¡Qué maravilloso! Mire, ¿dónde tenemos que ir a buscar sanidad? ¿Dónde? Donde el Señor Jesucristo. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? En todo lugar. Él quiere estar en tu corazón, en tu casa, que le invites, así como Jairo le invitaba. Pero hago una aclaración. Jesús no está en los ídolos, en forma de ídolo. No, no. Eso son las religiones manipuladas por el diablo. Jesucristo está en espíritu y en verdad. Sí. Él no está detrás de los ídolos, perdón. No se ofendan por la verdad, tan es demonios. Entonces, invite a Jesucristo a su casa. Busque a Jesucristo. ¿Sí? Converse con él, hable, que él escucha. Si tiene un problema, búsquelo en la palabra, en la Biblia. Abra la Biblia y lo encuentra leyendo la palabra. Y el Señor le va a resolver su problema. Esta mujer, con solo tocar el borde de su manto, es sanada. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora, mire la reacción de Jesús. Entonces Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Pregunta. Y negando, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? No tiene sentido. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Ay! Mire, el poder de Cristo sanando. El poder de Cristo deteniendo al momento, al instante, ese flujo de sangre. ¿Quién más tiene ese poder? Nadie más, solo el Señor Jesucristo. Por eso hay que buscar al Señor Jesucristo, porque Él solo tiene el poder. Mira, ha salido poder de mí, dice Jesucristo, sintió eso. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose. No lo había hecho antes, tal vez no tenía fuerza para postrarse, ¿no? Seguramente estaba muy flaquita, muy anémica. Ahora ya recobró la fuerza
y se postró a sus pies. Mire, ya dos, Jairo y esta mujer de flujo de sangre, se han postrado delante del Señor. Cuando vayamos al Señor a pedirle sanidad, tanto física como espiritual, primero postrémonos delante de Él. Reconozcamos que Él es el Señor. Reconozcamos que Él es el que nos puede ayudar. Se postró a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Mire, está testificando por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Declaró públicamente. Cuando usted sea sanado por el Señor Jesucristo, declárelo. Dé el testimonio, ¿sí? Que se enteren los médicos, que se enteren sus familiares, que se enteren sus amigos, que el Señor les sanó. Y eso ayuda a que otros vayan al Señor, ¿sí? El testimonio tiene poder para que otros vengan a Cristo. Y cuando esta mujer le cuenta todo al Señor, le dice él: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Wow! Mire que Jesús no le dice tu fe te ha sanado. Le dice tu fe te ha salvado. ¡Wow! Esa mujer tal vez fue a los médicos, gastó todos los médicos porque no creía en Jesucristo. Habría dicho, ese es puro cuento, pura patraña de los religiosos, se han inventado eso y cosas por el estilo como se estila hoy. A lo mejor. Pero cuando se detuvo su fe, seguramente se convirtió. Jesucristo vio que ese poder de Él llenó todo su cuerpo, la vida de esta mujer, y se postra. La conversión se comprueba cuando ella se postra delante del Señor. Se postró delante del Señor, lo confesó como Señor. Entonces, no solo fue sana, sino fue salva. ¡Wow! Y le dice, ve en paz. Ve en paz. Sigue tu vida ahora, tranquila, recupera tu fuerza, aliméntate bien y habla de este milagro que el Señor ha hecho en ti y goza la vida que te queda por delante, porque ya eres sana, desapareció la enfermedad. Qué maravilloso que es el Señor Jesucristo. Repita conmigo, qué maravilloso que es el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Ahora, sigamos con la lectura, porque recién estamos en Lucas, está en Mateo y Marcos también. Estaba hablando aún, mire que cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo, ¿no? Tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. ¿Qué cosa? ¿Y ahora? Yo le estoy rogando al maestro que venga rápido a mi casa porque mi hija se me muere. Y esta mujer con flujo de sangre me interrumpe en el paso y no sé cuántos minutos se demoró allí en todo este proceso. Y ahora más desesperación. Y de remate viene uno de la casa del principal de la sinagoga y le dice, tu hija ha muerto. Qué noticia tan terrible para este padre que tiene solo una hija. Y todavía como que parece que Jairo estaba insistiendo al maestro, ayúdame maestro, por favor, ayúdame. Le dice, no molestes al maestro, ya no molestes más al maestro. Tu hija ya se murió, ya no hay más que hacer. ¿Quién puede hacer algo por la muerte? También el Señor Jesucristo puede hacer algo. ¿Se acuerda de Lázaro que tenía 4 días en el sepulcro? Y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale fuera, vivito. No moleste más al maestro, tu hija ya se murió, se acabó esto. Pero Pilas, oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No habla de sanidad, no habla de resurrección, habla de salvación, que va más allá de la sanidad. La salvación de nuestra alma, vivir eternamente en los cielos con el Señor. Cree, solo hay que creer. ¿Y qué es creer? Tener fe. Saber que Jesucristo puede hacer todo. Saber que Jesucristo puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Saber que Jesucristo puede levantar a alguien de la misma muerte.
No tengas temor, no te aflijas, no te pongas triste, cree solamente que ella será salva. Las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, fueron a la casa, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus 3 discípulos principales. Y al padre y a la madre de la niña, por supuesto, ¿no es cierto? Miren lo que pasa. Aquí vienen en escena los incrédulos, los que se burlan, los que no creen en el poder del Señor Jesucristo. Y dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Estaban llorando. Había mucha tristeza allí alrededor. Pero él le dijo, no lloréis, no. No está muerta, sino duerme. Bueno, esto de que está duerme, que no está muerta, sino que duerme. Escúcheme bien por favor, todos los textos bíblicos que se refieren a la muerte de un creyente, de uno que ha aceptado a Cristo, se refiere a que duerme. Sí, está allí durmiendo, esperando la segunda venida de Cristo. Así, sí. Y mire, cuando Jesucristo dice esto, los incrédulos cómo reaccionan y se burlaban de él. Oiga, burlarse de Cristo es no tener fe. Burlarse de Cristo es muy lamentable. Del Señor y señores, del Rey de Reyes burlarse. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. No conocían a esta gente a Jesucristo. El que se burla de Jesús no conoce a él, su amor, su gracia, su poder y tantas cosas maravillosas que vienen de él. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, escuche, muchacha, levántate. El poder de la palabra es aquí. El poder de la palabra de Jesucristo. Entonces su espíritu se volvió y inmediatamente se levantó. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Qué le dice Jesucristo a Jairo? No temas, cree solamente y serás salva. No temas. Los que no creen se burlaban y Jesucristo la toma de la mano y le dice, muchacha, levántate. ¡Qué poder! ¡Qué gracia! ¡Qué amor! Entonces su espíritu se volvió e inmediatamente se levantó. Y él le mandó que se le diese de comer, que dice comer, ¿sí? Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¡Wow! Denle de comer, aliméntenla. Sus padres, ¡wow! ¡Qué cosa! Asombrados. Entonces parece que la madre también estaba allí, ¿no? Porque dice sus padres. ¡Qué cosa tan maravillosa, hermano! ¡Qué cosa tan maravillosa! Y Jesucristo dice, no le cuenten a nadie. ¿Qué va a creer, hermano? ¿Qué le va a creer? La gente no se detiene ante eso, ni porque Jesucristo le dice, ¿sabe qué? Jesucristo me sanó, Jesucristo levantó de la tumba a mi hija, Jesucristo hizo esto. Cosa maravillosa, ¿no es cierto? Cosa maravillosa. Ahora, veamos esta misma escena en Marcos capítulo 9, versículos 18 y 26, y veamos otras cositas que van añadiendo. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mire, aquí ya en Marcos dice que su hija ya sabía, él acaba de morir. Mi hija acaba de morir, porque antes decía Lucas que estaba enferma. Por si acaso, Lucas, el escritor, era médico. Acá dice que ya había muerto. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mire, cambia la escena. Dice, ven. Pon tu mano sobre ella y yo sé que tu mano poderosa le va a devolver la vida. Aquí ya dice que estaba muerta. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Se levantó y fue con sus discípulos a la casa de Jairo. Y aquí viene la interrupción. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquí agrega algo más. Dice, porque decía dentro de sí. Acumuló tanta fe esta mujer que decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva.
solamente seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Si tocare, decía en su mente ella, y buscó hasta que lo logró, y Jesús dice: tu fe te ha salvado, le dice también aquí. Aquí incluye la palabra fe. Entonces hay que creer. Para ir a Jesucristo, para que Él haga una obra maravillosa como esta que estamos viendo, hay que creerle. Y para que usted tenga una fe que le lleve a Jesucristo, debe leer la palabra. Porque la palabra es que hace crecer la fe. La palabra, dice Romanos, es el oír de la palabra de Dios, es la fe. Tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y la mujer fue salva desde aquella hora, salva, sana y salva. Al entrar Jesús a la casa del principal, bueno, llega vuelta a la cena del principal, viendo que tocaban flautas. Aquí dice que tocaban flautas, dice. Y la gente hacía alboroto. Mira, aquí dice que hacía alboroto la gente, ¿no? Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y también se burlaban de él. Cuando la gente había sido echada afuera, los echaron a esos burlones, los echaron a esos gritones que estaban allí, los echaron. Entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Aquí no dice niña levántate ni nada de eso, ¿sí? No agrega esa parte, pero vemos que Jesucristo sanó. Pero termina diciendo, acuérdense, el otro dijo: no le digan a nadie. Aquí el versículo 26 termina esta historia diciendo: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Nadie se podía quedar callado, absolutamente nadie, ante esta increíble obra de sanidad del Señor Jesucristo. Ahora veamos rapidito en Mateo lo que dice. Perdón, en Marcos capítulo 5, versículo 21-43. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, mire, dice que Jesús venía del otro lado, aquí agrega más, de la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud. Se reunió una gran multitud. Lucas decía que lo esperaban con gozo. Y estaba junto al mar. Aquí dice que estaba junto al mar. Vino uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo. Aquí viene Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Aquí dice que su hija está agonizando. ¿Sí? Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire. Entonces fue pues con él y le seguía la gran multitud. Ahora dice que la multitud también iba con él. Le seguía toda esa gran multitud, iba a la casa de Jairo. Pero en ese momento hay la interrupción de esta mujer de flujo de sangre. Dice, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, mire. Había sufrido mucho, dice, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, aquí agrega que antes le iba peor, había empeorado. Cada vez se agravaba más la enfermedad. Cuando oyó hablar, aquí dice que oyó hablar de Jesucristo. Mira, aquí aclara ya Marcos. Oyó hablar de Jesucristo, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¡Wow! Y aquí dice que sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Aquí dice, Marco agrega que sintió en su cuerpo que estaba sana. Sintió el poder del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Dice ahora, mira, agrega la palabra vestido en vez de mantos. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién le había hecho esto, esta mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Sí? Confesó a Cristo como Señor y Salvador y le dijo toda la verdad. Eso es importante, decir la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
Qué maravilla. Mientras vamos a la escena ahora de Jairo, a la casa, mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Llegaron a la casa y ya le dice sale uno y dice: tu hija murió. ¿Para qué molestas al maestro?, agrega. Pero Jesús le dijo, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que se le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos los burladores, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entrando donde estaba la niña y tomándola de la mano de la niña, le dijo, aquí agrega más, talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, porque tenía 12 años. Y se espantaron, tuvieron miedo ahora. Pero él les mandó que nadie lo supiese, y dijo que les diesen de comer. ¿Qué le parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les parece? ¿Qué le parece el milagro que hace el Señor Jesucristo? 2 milagros al mismo tiempo. La hija de Jairo, que está muerta, y Jesús la vuelve a la vida. Una mujer con un flujo de sangre que había gastado toda su fortuna y no había solución, y con solo tocar el borde del manto del Señor Jesucristo es sana. Qué cosa tan maravillosa. Ahora, ¿está entendiendo usted por qué razones hay que venir al Señor Jesucristo? ¿Está entendiendo usted lo importante que es venir al Señor Jesucristo? Buscando sanidad, buscando salvación, buscando vida eterna. Hay que venir al Señor Jesucristo. Tenemos que venir al Señor Jesucristo. Sí, tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que aprender a postrarnos delante de Él, buscando sanidad no solo del cuerpo, sino también del alma. Y si hablamos de enfermedad hoy día, tantas enfermedades, tantas dolencias que hay. Los hospitales colapsan, los médicos no se dan basto. Pero ¿sabe qué? Jesucristo sí tiene tiempo para atenderle a usted. Póstrese delante de Él. Ojo, no de ningún ídolo. Dígale: Señor, vengo a ti buscando sanidad. Vengo a ti, Señor, buscando que no solo sanes mi cuerpo, sino que sanes mi alma. Señor, así como sanaste a esta mujer de flujo de sangre, diga los nombres. Así como sanaste, Señor, levantaste de la muerte a la hija de Jairo. Así como sanaste al general leproso. Así como sanaste de las llagas al rey Ezequías, Señor. Yo me postro delante de ti, buscando sanidad, Padre. Buscando sanidad, Señor Jesucristo, porque tú eres el único que me puede ayudar. ¿Y sabe qué es lo primero que tiene que hacer? Entregar su vida y corazón al Señor Jesucristo. Y nosotros, como en cada video, aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que usted acepte al Señor Jesucristo y vea que el Señor va a obrar en usted. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo: Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le doy gracias. Alabo su nombre por salvarme. Y yo le aseguro que es la mejor decisión, la más importante que usted ha tomado en toda su vida, en convertirse en un hijo, en una hija de Dios.
Ahora, para sostenerse en fe, para que esa fe suya crezca, venga todos los días a meditar en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Medite, lea, vuelva a leer. Lea estas historias de sanidad si está enfermo. ¿Sí? Busque que el Espíritu Santo le ayude a incrementar su fe. Aplique esta palabra, obedézcala y después predíquela a otros para que otros conozcan que Jesucristo puede sanar, que Jesucristo puede liberar, que Jesucristo puede dar vida eterna. Cántele alabanza al Señor. Él es merecedor de ella. Converse con Él a través de la oración y venga a la iglesia. Juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra que en verdad hace crecer nuestra fe. Aquí hemos visto cómo sanaste a una mujer que tú ni la conocías. Que esa mujer en su mente dijo, tocaré el borde de su manto. Solo sentiste que salió poder de ti. Y la sanaste y la salvaste. Porque se postró delante de ti. Y Jairo también se postra delante de ti pidiendo la sanidad. Ser levantada de la muerte, porque ya había muerto a su única hija que tenía. Y tú le diste esperanza a Jairo. Y tú levantaste a su hija de la muerte. Y eso es maravilloso, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por esto. Y que las personas te alaben y te bendigan por esta maravillosa palabra, Señor. Por esta palabra, Señor. Y sabiendo que tú eres el médico de médicos, el Señor de señores y el Rey de reyes, Señor. Te alabamos y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que conozcan que Jesucristo es un sanador. Que nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.